Sangre, soldados, destrucción, dioses y diosas con poderes y atributos más allá que nuestra mente logra comprender. Miles de mitos y leyendas hasta el día de hoy cuentan este momento en nuestra historia, donde los héroes y los dioses no parecían estar tan lejos de nosotros, los simples mortales, donde la muerte y su frío se encontraban en cada esquina. Y esta no era la excepción. Yo soy Rafael Peraza y esto es La Caída de Troya, Orígenes. Nuestra historia comienza durante la boda de Peleo con Tetis. Peleo fue el padre de Aquiles y Tetis era una nereida, especie de hada entre los clásicos griegos. A esta emblemática boda fueron invitados todos los dioses del panteón helénico, pero como no querían discordias en esta gran celebración, decidieron que mandarle una invitación a Eris, diosa de la discordia, era algo así como inapropiado. Eris, dolida por este rechazo, se presentó en la boda y sobre la mesa arrojó una manzana de oro con la leyenda que decía para la más hermosa. 3 diosas se disputaron la manzana. Era la propia esposa del dios supremo Zeus, Atenea, diosa de la sabiduría de la guerra, de las artes, y Afrodita, diosa de la belleza, el amor y el deseo. Cada una tenía razones para considerarse la más hermosa entre las inmortales. Y asimismo se lo hicieron saber a todos los invitados, incluso cuando ellos no querían nada que ver. Sin embargo, no pudieron llegar a un acuerdo y decidieron pedirle a Zeus que decidiera quién debería quedarse con la manzana, quién era la más hermosa. Conociendo a las 3 diosas y sabiendo que en el mejor de los casos 2 quedarían profundamente indignadas o aún peor, ofendidas, mandó a llamar a Hermes y le ordenó encontrar el paradero de París. Al mismo tiempo les explicó a las diosas que él no podía llevar a cargo tan alta responsabilidad, ya que él tenía un precepto de cada una y por tanto no podría ser imparcial, mucho menos justo. Las diosas se dejaron llevar por las dulces palabras de y preguntaron qué deberían hacer entonces. Zeus completó diciendo que ya había mandado a Hermes a anunciar la tarea a quien consideraba el más justo de los hombres. Mientras tanto que Zeus engañaba a las diosas, Hermes volaba lo más rápido que sus sandalias aladas le permitían, buscando por los campos de las afueras de Troya al príncipe París, el cual por muchos años vivió en la casa de un pastor y con el tiempo se convirtió en un joven fuerte y hermoso. Todos los que lo veían sabían que debía tener origen noble, pero no se explicaban por quiénes podrían ser sus verdaderos padres. París pasaba los días apacentando los rebaños de toros del rey en los bosques y los campos cercanos a la ciudad, sin saber que en realidad era el hijo de la mismísima Hécuba y el rey Príamo. Y es que se notaba realmente. Tal era su belleza que una elfa del bosque llamada Enone se enamoró perdidamente de París. Un día, mientras París descansaba en el claro de las afueras, apareció Enone y le declaró todo su amor. Esta lo llamó el príncipe perdido. ¿Te parece extraño ese término? Pues justamente eso lo explicamos en nuestro video sobre los oráculos. Pero bueno, ahí les dejamos el link en la descripción. Volviendo a nuestra historia, París quedó prendado de la ninfa y aceptó sus ruegos, a pesar de que no sabía qué significaba ser el príncipe perdido. Desde ese día, París y Enone pasaron todo su tiempo juntos, disfrutando de su amor. Cuando no estaba con la ninfa, París se divertía haciendo que los toros de los rebaños que custodiaba se pelearan entre sí, y cuando alguno salía victorioso, le entregaba una corona de flores hecha por él mismo. Uno de sus toros se convirtió rápidamente en el campeón de estos concursos. El joven, emocionado, empezó a retar a los demás pastores a que lo derrotaran, que derrotaran a su toro, ofreciéndoles una corona de oro que Enone le había regalado. El dios Ares se entusiasmó al encontrar tan buenos entretenimientos. ¿Quién no disfruta de una buena pelea? Y más si eres el dios de la guerra. Entonces quiso poner a prueba al campeón de París. Se convirtió en un enorme toro negro y se acercó al rebaño para enfrentarse con este. Pero bueno, seamos sinceros, ¿qué podría hacer una pobre res contra el más violento de los dioses? La derrota fue inevitable, así que París, con desilusión, tuvo que entregar la corona al inmenso toro negro. Sin embargo, para su sorpresa,
diosa, al colocar la corona en la cabeza del toro, vio como este ser divino desaparecía en el aire. Emocionado e impactado, corrió hacia Enone para contarle lo que había pasado, pero en el camino se encontró con Hermes, quien aprovechó la presencia de Ares para confirmar que el humano en cuestión era en efecto el príncipe perdido. Hermes, profundamente apurado y acompañado de las diosas Hera, Atenea y Afrodita, le dijo a París que los dioses olímpicos habían visto cómo él había coronado al toro vencedor y habían decidido pedir su ayuda. Le explicaron lo que había sucedido en la boda y sobre la manzana, mientras la hacían aparecer entre sus manos con un destello de luz. Las tres diosas concluyeron diciéndole que el mismísimo Zeus le ordenaba que juzgase cuál de estas diosas era la más bella. París, profundamente asustado de enojar a las diosas, les dijo a los cuatro seres divinos que él era un simple pastor. ¿Cómo podía decidir cuál de las diosas era la más hermosa si el propio Zeus tampoco lo pudo? Así que propuso cortar la manzana en 3 partes iguales y darle un pedazo a cada una. Pero Hermes, escandalizado, le dijo que era imposible, que Zeus demandaba que escogiera solo una de ellas, ya que proponer que eran iguales era una idea que desagradaba a Hera, supuestamente la madre de todas ellas, ya que era la esposa del padre del Olimpo. Hera, furiosa, miró a París y le dedicó un bufido. París, preocupado, accedió, pero les pidió a las diosas que prometieran no ofenderse fuera cual fuera la decisión que éste tomara. Las tres diosas estuvieron de acuerdo y el pastor les pidió que se desnudaran y pasaran una a una enfrente de él para poder juzgarlas más justamente. La primera de las diosas que se presentó fue Hera, la reina de los dioses. Dejó caer su vestimenta y París contempló sin duda mucha belleza, una piel tersa y cabellos color oro, sin decir la elegancia de una reina. Como si esto fuera poco, la diosa le ofreció todo tipo de poder y fortuna en toda Asia si la elegía a ella. Sin embargo, al humilde pastor no le interesaba nada de eso, no lo quería tierras. Era un hombre simple, que ya poseía todo lo que quería y así se lo hizo saber a la diosa, agregando que él era un hombre justo y no podía dejarse sobornar. Indignada, Hera chasqueó sus dedos, vistiéndose de nuevo y volviendo con Hermes. Atenea fue la segunda, repitiendo el mismo proceso de quitarse la ropa. Sin embargo, esta diosa le ofreció al pastor la victoria en todas las batallas que éste librara, además de toda la gloria de un gran héroe de la época. Pero, como imaginarán mis amigos, un pastor pues no es que pelee mucho, así que esta recompensa le sonó más aburrida que la primera oferta de la diosa Hera. Finalmente, era el turno de la seductora Afrodita, diosa de la belleza y el amor. Se acercó desnuda al joven París, a lo cual el pobre no pudo evitar reaccionar, todo su cuerpo ardiendo y embelesado profundamente por el cuerpo de la diosa. Casi hipnotizado por la cercanía de esta y su dulce voz, escuchó la oferta. Sin duda eres hermoso, París. Puedes entender por qué la ninfa Enone se ha enamorado de ti. Pero dime, ¿no te gustaría casarte con una mujer casi tan hermosa como yo? París no podía creer lo que escuchaba. ¿Había realmente una mujer que se pareciera al menos un poco en la belleza de esta hermosa diosa? ¿Quién podría ser? ¿Dónde podría estar? La diosa Afrodita pudo ver la creciente duda y desconcierto en la cara del pobre joven y con una risa burlona pero dulce prosiguió. Su nombre es Helena, dijo la diosa, y es la esposa de Menelao, el rey de Esparta. Nació de un huevo de cisne que fue engendrado por el mismo Zeus. No hay ninguna mujer en el mundo que sea más hermosa. ¿Ninguna?, respondió París, pensando en Enone. La diosa estalló en una carcajada, pues sabía quién estaba en los pensamientos de París, y triunfante aseguró: ninguna. Al decirlo, posó una de sus manos en el hombro del pastor y acercó su cuerpo desnudo más hacia él, y le dijo: si quisieras declarar que soy la más bella de las diosas, yo haría que Helena fuera tu esposa. París no podía creerlo, ella ya estaba casada, no era posible. Afrodita, leyendo al joven, le aseguró que como diosa hacer que se enamorara de él y escapase a Troya a su lado era pan comido. París no lo pensó ni por un segundo más, y el que decía no poder ser sobornado, entregó la manzana de oro a Afrodita. Esta le sonrió y se marchó al monte Olimpo, a pensar cómo haría para que París pudiera raptar a Helena.
pero Hera y Atenea, indignadas y humilladas por la decisión del joven pastor, se marcharon juntas a planear su desgracia. Poco sabía el ingenuo Paris que esta decisión marcaría un efecto dominó que terminaría en la destrucción de toda Troya. Muchos años pasaron desde que Príamo había mandado a sacrificar a su bebé por el sueño de su esposa. El rey, sumido en la tristeza y la culpa, había decretado la realización de unos juegos funerarios en honor al niño, mandando que llevasen todo el ganado a la ciudad principal para entregarlo como premio a los vencedores. Paris no quería perder sus amados toros, así que decidió participar en los juegos para ver si él mismo podía ganarlos. Quiso despedirse de Enone antes de marcharse, pero la ninfa ya sabía que Paris estaba destinado a casarse con Helena y había decidido desaparecer de su vista por siempre. Por primera vez en su vida, o al menos que él recordara, Paris pisó la ciudad de la que había salido cuando era solo un bebé. Afrodita, que se había vuelto su protectora, marchaba a su lado. Con la ayuda de la diosa, Paris obtuvo el triunfo en cada una de las competencias, venciendo incluso a los hijos de Príamo. Derrotó a Héctor en las carreras, a Deífico en la lucha cuerpo a cuerpo, y lanzó el disco muchísimo más lejos que su hermano Heleno. Los príncipes de Troya, indignados por haber perdido frente a un plebeyo, tomaron sus armas, dispuestos a matar al joven pastor. En ese momento, su padre adoptivo decidió que no podía dejar que sus hermanos lo matasen, e implorando con lágrimas al rey Príamo, le contó que el joven no era nadie menos que su propio hijo, al cual éste le había mandado a ejecutar. Su padre adoptivo le contó cómo sobrevivió al bosque por 3 noches y cómo, según él, esto era fe de que los dioses deseaban que éste viviera. Príamo y su esposa corrieron entonces emocionados a abrazar a su hijo perdido, pidiéndole perdón por lo que habían hecho. Paris los perdonó de inmediato y los abrazó con mucho cariño. Sus hermanos, avergonzados, también le pidieron perdón y se alegraron de tener un hermano tan fuerte y tan hermoso. Esa noche todos los troyanos celebraron el regreso de Paris, todos menos 2, Heleno y Casandra, los oráculos del rey y sus hijos gemelos, pues estos sabían que solo era cuestión de tiempo para que la desgracia barriera con la existencia de la ciudad debido a que no se había cumplido la profecía del príncipe maldito. A partir de ese día, Paris recuperó su lugar como hijo legítimo de Príamo y príncipe de Troya. No pasó mucho tiempo antes de que decidiera que era hora de ir en búsqueda de Helena, la mujer que Afrodita le había prometido. En aquel entonces los troyanos se encontraban muy disgustados con los griegos, porque estos habían secuestrado a una de las hermanas del rey Príamo. El rey había mandado una delegación a Grecia para recuperarla, pero los reyes griegos se habían negado a devolverla. Inspirado por Afrodita, Paris se ofreció para ir a Grecia y negociar la liberación de su tía, aunque su verdadera intención no era menos que raptar a Helena y llevársela para sus aposentos. Príamo, orgulloso del valor de su hijo, accedió a su propuesta y le permitió partir con uno de sus barcos más veloces. Cuando llegó a Esparta, fue recibido con la bien sabida hospitalidad de los griegos, un gran banquete, varios bailes, números artísticos para su entretenimiento y deleite y, por supuesto, grandes cantidades de vino. No se quedó en ningún otro lugar que en el mismísimo palacio del rey Menelao y fue recibido por nadie menos que el mismo en persona. Mientras los sirvientes arreglaban todo a prisa para el banquete en la noche, Menelao y Paris rondaron por el inmenso lugar, las paredes hechas de mármol y piedra, con inscripciones y estatuas, los pisos inmaculadamente pulidos y patios enormes que se expandían hasta donde llegaba la vista. Discutieron todo tipo de situaciones hasta la hora asignada. Ya viendo todo el mundo en el salón, Paris hizo su entrada, cruzando sus ojos por primera vez con la más hermosa de las mortales, tal y como Afrodita le había prometido. Frente a sus ojos estaba la mujer con piel blanca como las alas de un cisne, los ojos tan azules y profundos como el mar y el pelo más dorado y brillante que había visto, un cuerpo majestuoso y la sonrisa de un ángel. Era ella, por fin era ella, Helena. Pero esto, amigos, es historia para otro día. Todos cenaron, bailaron y bebieron con sonrisas en la cara. Los griegos, felices de recibir tan alto visitante de las tierras troyanas. Y Paris estaba feliz de por fin haber encontrado a la doncella prometida por la mismísima diosa Afrodita. Sin embargo, este encuentro estaba lejos de ser una razón para celebrar. Este encuentro no significaba nada más ni nada menos que la confirmación de los gemelos Heleno y Casandra, hermanos de Paris y oráculos del rey Príamo. Yo soy Rafael Peraza y esto es La caída de Troya, el secuestro de Helena.
Nuestra historia continúa una noche después del banquete. París se acercó a Helena y susurrándole al oído le confesó el amor a primera vista que había sentido. Le prometió amarla más que a nadie. Ante tal acción, la pobre Helena, perpleja, se quedó muda frente al troyano, ya que ésta temía profundamente a la rabia de su esposo Menelao. Sin embargo, ella, debido a la promesa de Afrodita a París, no podía negar que le quería. No podía escapar de estos supuestos sentimientos de amor, ya que la reina por el embrujo ya había quedado prendada de él. Pasaron los días con París frecuentando la compañía de Helena. Tras dicho tiempo juntos, no se podía evitar el amor creciente. En los eventos públicos, como banquetes o juzgados, se cruzaban miradas cómplices, además de enviarse mensajes secretos en los que se declaraban mutuamente su devoción. Después de un tiempo largo, así París hizo a la reina una proposición que marcaría el futuro de la nación troyana para siempre. Le rogó que se fuera con él a Troya y que allí la convertiría en su esposa, viviendo juntos por el resto de sus días como príncipes. Helena, abatida, le confesó el miedo que sentía sobre la cólera de Menelao y que éste pudiera seguirles más allá del mar hasta el fin del mundo, casi como una advertencia divina entre lágrimas, pero París le convenció con un beso. La ocasión para escapar se presentó cuando el rey Menelao tuvo que huir de Esparta repentinamente para presentarse en los funerales de su abuelo. Los dos tórtolos aprovecharon esta ausencia y cargaron el barco de París con muchos tesoros partiendo a Troya esa misma noche. El viaje fue largo y exhaustivo, pero los dos amantes llegaron sanos y salvos. Todos los habitantes quedaron perplejos al ver la belleza de la reina griega, y sinceramente a nadie le importó que París hubiera vuelto sin su tía, ni que hubiera raptado a la esposa de otro hombre, mucho menos un rey. Al día siguiente de haber llegado, celebraron la boda más grande que podían realizar. Príamo les regaló una hermosa mansión cerca de su palacio, para que allí vivieran juntos, rodeados de riquezas. Aunque Heleno y Casandra le advirtieron al rey que Helena traería consigo la caída de la ciudad, todos los troyanos se sentían felices por tener una nueva princesa tan hermosa. Menelao, por otra parte, ardía de rabia al enterarse que su esposa había escapado de Grecia con su joven huésped, llevándose con ella muchos de sus tesoros. Indignado por la manera en la que París había traicionado los principios de hospitalidad entre naciones impuestas por el mismísimo Zeus, pues Menelao entonces comenzó a planear su venganza. Primero recurrió a su hermano, el rey Agamenón de Micenas, y le pidió su ayuda para vengarse de los troyanos. Le explicó la situación y expresó su preocupación sobre permitir tal osadía, y como si se dejara impune, ninguna otra nación los respetaría jamás y nunca. Agamenón, que era un rey sabio y poderoso y mayor que Menelao, quiso evitar la guerra y envió una delegación para exigirle a los troyanos que devolvieran a Helena y los tesoros que habían robado. Los embajadores llegaron a Troya y le hicieron a Príamo sus exigencias, pero los troyanos aún estaban molestos por el rapto de la hermana del rey y se negaron a devolver a la hermosa reina. Agamenón no tuvo más remedio entonces que convocar a la guerra a todos los reyes y héroes de Grecia, que habían jurado en la boda de Menelao defender su matrimonio cuando fuese necesario. Todo comenzó cuando se llamó a Odiseo, rey de Ítaca, famoso por su astucia y su valor. Cuando llegó a su palacio, Agamenón le pidió que le ayudara a reunir a un gran ejército. Odiseo de inmediato inició tal tarea. Recorrió toda Grecia en búsqueda de héroes que habrían de acompañarlos a Troya. En Salamina reclutó a Áyax, el más grande y fuerte de todos los griegos, y a su hermano Teucro, que tenía fama de ser el mejor arquero. En Argos reclutó a Diomedes, que llevó consigo gran cantidad de guerreros y barcos. En Pilos reclutó al anciano Néstor, quien fue a la guerra acompañado por su hijo Antíloco. Finalmente, Odiseo y sus amigos recurrieron al gran héroe de todos, Aquiles, conocido por ser el más valiente y poderoso de los guerreros. Este, siendo el hijo del rey Peleo y la diosa Tetis, no tenía forma de negarse. Su madre Tetis sabía que Aquiles estaba destinado a morir joven, pero cubierto de gloria, así que no quería que fuese, por lo que lo escondió disfrazado de doncella en la corte de Esciros. Esto no lo vimos en la película, ¿verdad? Odiseo sabía del engaño de Tetis y el escondite de Aquiles, así que para hacerle salir llegó al palacio de Esciros con una gran cantidad de vestidos carísimos y entre ellos las armas de un guerrero. Entonces le pidió a las doncellas que eligieran sus regalos. Claramente Aquiles fue por las armas y lo descubrieron.
Una vez con Aquiles, Odiseo embarcó rumbo a Troya junto con todos los demás héroes y reyes. Agamenón reunió a todos sus aliados en el puerto de Áulide y allí hizo sacrificios a los dioses Zeus y Apolo, rogándoles para que los protegieran en su viaje. Cuando comenzó a orar, una enorme serpiente apareció ante sus ojos y se dirigió a un árbol cercano donde devoró a un gorrión y a sus 8 crías, luego de convertirlo en piedra. Desconcertado por estos sucesos, pero seguro de que se trataba de un presagio de los dioses, recurrió a Cálcante, el gran adivino griego, para que le explicara qué significado podría tener este mensaje. El adivino le aseguró que era un mensaje mandado por el propio Zeus, donde el dios advirtió que la batalla para tomar Troya tomaría 9 años, pero que no podrían partir sin antes sacrificar a los dioses a Ifigenia, la hija del rey Agamenón, para así calmar la ira de la diosa Artemisa. Después de la interpretación de la profecía, Agamenón comprendió que si quería la victoria debía sacrificar a su propia hija, pero ¿cómo? Su madre no le dejaría y él tampoco quería, así que ingenió un plan donde mandó a Odiseo para que se engañara a la reina, pidiéndole que la dejara ir del castillo hasta el puerto, donde se casaría con Aquiles, antes de partir a Troya. La reina cayó en esta vil mentira y dejó partir a su hija hacia su muerte a manos de su propio padre. Al llegar al puerto, Aquiles protestó por toda la mentira usando su propio nombre. Sin embargo, al explicarle la situación directamente a Ifigenia, ésta aceptó voluntariamente a que la sacrificaran. Dicho esto, Agamenón llevó a su hija al altar de Artemisa, le ató y con lágrimas en los ojos clavó en su pecho el hacha dorada de los sacrificios. Tan pronto Ifigenia dio su último respiro, el viento comenzó a soplar en la dirección de Troya, y los griegos se embarcaron hacia la guerra. Después de varios meses, sobre las costas troyanas aparecieron las hordas de las tropas de Agamenón. Tal como había profetizado Calacante en el puerto de Áulide, los griegos no tomaron Troya fácilmente. Aunque Agamenón y Menelao habían reunido a muchos héroes y tenían un enorme ejército, las murallas de los troyanos, construidas por el mismo Poseidón, les daban una ventaja táctica muy grande. Además, los hijos de Príamo se conocían como por ser muy grandes héroes, ágiles y hábiles, y también eran adversarios temibles. Aparte de esto, los troyanos habían llamado a muchos de sus aliados para que les ayudaran. Eneas, el primo del rey Príamo e hijo de la diosa Afrodita, por cierto, había llegado a Troya al mando de los Dardanios. Pándaro, el gran arquero, había venido desde Celia, y Sarpedón, que era el mismo hijo de Zeus, había llegado desde Licia, con muchos guerreros. Por 9 largos años los griegos se dedicaron a acampar frente a las murallas. Sin embargo, no siempre se quedaron en estos campamentos. Para su supervivencia, se dedicaron a conquistar muchas de las ciudades cercanas a Troya, donde encontraron grandes riquezas y mujeres que tomaron como prisioneros de guerra. Siempre que se conquistaba una ciudad, sus jefes se reunían y repartían el botín junto con los prisioneros entre ellos. Esta costumbre era de las más sagradas en el campo de batalla, ya que el botín recibido era la muestra del valor y utilidad en la batalla de cada uno, un reconocimiento por parte de sus compañeros y los generales de la gloria alcanzada a través del combate. Cuando los griegos tomaron la ciudad de Tebas, los tesoros conseguidos fueron repartidos según la costumbre. Agamenón, que había dirigido el ataque, recibió como premio a una hermosa tebana llamada Criseida, mientras que Aquiles, el más valiente de los guerreros, recibió a Briseida como botín de guerra. Pero Criseida era hija de un poderoso sacerdote de Apolo, Crises, quien, al enterarse del rapto, se dirigió al campamento para pagar su rescate. Al llegar, ofreció la bendición del dios Apolo a cambio de su hija al rey Agamenón, pero este, siendo profundamente testarudo, respondió indignado que no, que Criseida estaba destinada a ser su esclava y complaciente concubina por muchos años. Crises volvió a su tierra directamente a pedir el castigo por parte de Apolo hacia los guerreros griegos. El dios oyó los ruegos de su sacerdote y comenzó a lanzar flechas a los griegos. Uno a uno, los soldados de Agamenón y sus aliados comenzaron a morir a causa de los castigos de Apolo. Agamenón y Menelao, preocupados por su gente, convocaron una asamblea para decidir qué hacer.
En la asamblea, uno de los adivinos que llevaron para consultar las opciones les dijo que la lluvia de flechas, junto con el resto de los castigos, se trataba de la indignación de Apolo por el trato que su sacerdote había sufrido, y que solo se lo quitarían si Agamenón devolvía a Criseida a su padre. Agamenón respondió ofendido, ya que era su premio por la batalla, y pidió algo a cambio de tal medida. Aquiles le respondió que todas las riquezas ya se habían repartido, por tanto no habría más para compensarle, pero que cuando conquistaran Troya, claro, si primero lograban aplacar la ira de Apolo, se le recompensaría el doble. Agamenón, ciego por la ira, accedió a entregar a Criseida, pero tendría el premio de Aquiles como recompensa. Briseida pasaría a ser la compensación del rey griego. Aquiles entonces, perplejo y con mucha furia, se dispuso a pelear contra Agamenón. Justo antes de lanzarse a la lucha, la diosa Atenea le calmó, y este, tras haber desempuñado su espada, se alejó diciendo: tomen entonces a Briseida y lleven a Criseida con su padre. Yo por mi parte no volveré a combatir con ustedes, y llegará el día en que me echarán de menos para enfrentar a los troyanos. Y así se haría. Al entregar a Criseida, el sacerdote rogó a Apolo que parara el ataque contra los griegos, y todos estos guerreros se alegraron de haberse salvado de la furia del gran dios. Pero Aquiles, como el hombre fuerte e independiente que era, se fue a la costa y sollozó en llanto, llamando a su madre, la diosa Tetis. Tan pronto Tetis se presentó frente a él, Aquiles le dijo que por las egoístas acciones de Agamenón él estaba ahora sumido en la deshonra, ya que le habían quitado su premio y por tanto su gloria bien merecida después de la batalla. Le imploró entonces a su madre que le pidiera a Zeus que ayudara a los troyanos en la guerra, para que así Agamenón se retractase de sus acciones. Tetis, que amaba a su hijo más que a cualquier otra cosa, le aseguró que su destino era la grandeza, y que a pesar de morir joven, moriría entre las más gloriosas situaciones y de la manera más heroica posible. Ella misma se encargaría de ello. Partió entonces al monte Olimpo y se encontró a Zeus sentado en su trono, contemplando el mundo. La diosa se acercó a él y le rogó tal como Aquiles le había pedido. Zeus, al estimar profundamente a Tetis, le prometió que así sería, y los castigos de Zeus hacia los griegos empezaron poniendo las balanzas a favor de los troyanos, y con ello la esperanza de la victoria y la gloria. Pero amigos, esta historia es para otro día. Los días pasan, la guerra no perdona, cada vez se derrama más y más sangre, y la inconformidad en el Olimpo solo crece y crece. Algunos quieren venganza, otros gloria, y Troya es el lugar donde los héroes y los dioses planean conseguirlo, sin importar el medio. Yo soy Rafael Peraza y esto es Troya, cuando los dioses bajan del Olimpo. Zeus estaba decidido a darle la victoria a los troyanos para favorecer a Aquiles, así que mandó a Morfeo, dios del sueño, a engañar a Agamenón. Por medio de un sueño le indicó que bajo los comandos de Zeus y los dioses del Olimpo se había decidido que era hora de que los griegos atacaran las murallas y tomaran la ciudad. Todos los guerreros de Grecia lanzaron gritos de júbilo y guerra, avanzando firmemente hacia la ciudad, mientras los soldados marchaban a pie al combate, armados con lanzas, espadas y arcos. Los grandes héroes griegos se aproximaban montando hermosos carros tirados por caballos. Al frente iban Agamenón y Menelao, seguidos por Áyax, Diomedes y Odiseo. Néstor y Antíloco marchaban detrás con el resto de los guerreros. Los troyanos los vieron acercarse desde lo alto de las murallas, y al notar la ausencia de Aquiles salieron valerosos al encuentro contra los griegos. En la primera fila iban los príncipes de Troya: Héctor, que siempre era el primero en luchar, y Paris, que se cubría los hombros con piel de pantera y retaba a los enemigos a que pelearan con él mientras agitaba su lanza. Menelao oyó sus palabras y avanzó por su venganza. Pero al verlo, Paris quedó paralizado. Asustado, comenzó a retroceder hacia los muros de la ciudad. Héctor, al ver a su hermano alejarse como un cobarde, le recriminó diciendo: ¿es que acaso solo sirves para seducir mujeres y traer desgracia a todos los troyanos? Paris, avergonzado por la acusación de su hermano, decidió volver a retar a Menelao a un combate cuerpo a cuerpo. Héctor avanzó entonces en medio de los dos ejércitos y, levantando las manos, pidió solucionar la guerra con un solo enfrentamiento entre Paris y Menelao. Todos los guerreros lanzaron gritos de alegría ante tal propuesta. Se reunieron entonces Paris y Agamenón e hicieron el juramento sagrado de respetar el resultado del combate entre los dos héroes, fuera el que fuera. Desde lo
alto de las murallas, Helena vio cómo su antiguo y nuevo esposo se preparaban para enfrentarse y pudo reconocer a cada uno de los guerreros que había venido en su búsqueda. París fue el primero en arrojar su lanza y ésta se clavó en el escudo de Menelao, pero no pudo atravesarlo. Menelao entonces lanzó la suya contra París, consiguiendo atravesar su escudo y rasgar su túnica. Ambos sacaron entonces sus espadas y atacaron con furia, pero la espada de Menelao se atascó en el casco de París y no pudo recuperarla, esta sin hacerle daño al príncipe troyano. Aunque estaba desarmado, Menelao se arrojó contra París, lo tomó del casco y lo arrastró hacia las filas de los griegos mientras el príncipe trataba de escapar en vano. Y este hubiera sido el final del troyano si no fuera por la propia Afrodita. La diosa rompió las correas del casco y llevó al príncipe en una nube oscura muy lejos del campo de batalla, a su mansión en la ciudad, y después trajo a Helena para que los dos yacieran juntos una vez más. Mientras toda esta magia pasaba, los griegos y los troyanos intentaban entender qué era lo que había pasado, y al darse cuenta que París había desaparecido, los griegos reclamaron la victoria y exigieron que Helena se les fuera de vuelta. En el Olimpo todos los dioses miraban lo sucedido. Zeus tomó la palabra y preguntó a todos los dioses si este final para la guerra les satisfacía. Propuso entonces que Helena fuera de vuelta y que la ciudad de Troya fuese perdonada. Hera deseaba su venganza y esta solución no le dejaba contenta en lo más mínimo. Interrumpió valerosa a Zeus y dijo: Zeus, estás despreciando todo el esfuerzo de los héroes griegos y ninguno de nosotros aceptaremos tal traición. El padre del Olimpo giró al encuentro de Hera y al escuchar su reclamo, iracundo le advirtió: haz lo que quieras, Hera, pero has de saber que te estás metiendo con una ciudad que estimo mucho. Te lo advierto, llegará el día en que tomaré mi venganza y empezaré contigo, para después marcharse de lo dicho. Hera no tenía miedo de sus advertencias y mandó a Atenea a que rompiera la tregua con los troyanos. La diosa, deseosa de venganza, al igual que la esposa de Zeus, tomó la forma de un soldado troyano y habló directamente a Pándaro, el arquero, engañándolo para que pensara que si lanzaba una flecha a Menelao y lo matara, tendría gloria y fortuna por un montón. El pobre arquero no sabía que se trataba de una mentira y así tomó su arco y disparó. Menelao cayó al suelo con la flecha clavada en su armadura. Los griegos al ver esto corrieron a socorrerlo, pero se dieron cuenta que la flecha no había tocado al rey, ya que se había clavado en la hebilla de su pechera. Agamenón llamó a todos sus aliados y proclamó la batalla en vistas de que los troyanos habían roto la tregua y, convencido de la victoria por el engaño de Zeus, corrieron todos a las murallas. Los dioses, al escuchar la retoma de la guerra, decidieron participar y bajaron del Olimpo para unirse a los mortales en batalla. En medio de tal terrible lucha, Atenea y muchos otros dioses tenían a sus favoritos en su campo de visión. Cada uno quería la victoria, entre ellos Diomedes era uno de los protegidos de la diosa, destinado a la gloria. Le inspiró entonces con fuerza y valentía e hizo que de sus armas surgiera una llama brillante que hacía retroceder a los troyanos, hiriéndolos de muerte. Cuando Pándaro vio las hazañas de Diomedes, tomó de nuevo su arco y disparó hiriéndole en el hombro. Diomedes pidió entonces a Atenea nuevas fuerzas y ésta respondió calmándolo y dándole visión santa para que éste pudiera detectar a los dioses que estaban en el campo de batalla, advirtiéndolo de que ellos no se le debía tocar, puesto que eran mucho más fuertes y solo podrían salir muerto de ese enfrentamiento con cualquier dios. Aunque a esta advertencia hizo una salvedad: si Diomedes encontraba a Afrodita, este debía herirle con su lanza. Eneas, el primo de Príamo, recogió en su carruaje a Pándaro y juntos cargaron contra Diomedes. Pándaro arrojó su lanza primero y ésta se enterró profundamente en su escudo. El guerrero griego entonces cogió su lanza y se la enterró en el ojo, matando a Pándaro en el acto. Eneas bajó de su carro para recuperar el cadáver de su amigo. Diomedes entonces cogió una piedra y la lanzó con tal fuerza que al impactar en la pierna del troyano le dejó indefenso. Este hubiera sido el final de Eneas,
si no fuera por su madre, la diosa Afrodita, quien lo tomó en sus brazos y le alejó del peligro. Diomedes, al ver a la diosa, recordó las palabras de Atenea y arremetió contra ella con su lanza, hiriendo las manos de la propia diosa. Debido a esto, Afrodita tuvo que escapar, dejando a su hijo en las manos de Apolo. Diomedes no quería que Eneas escapara, así que atacó al dios, confiando que podría derrotarlo, pero Apolo lo rechazó 3 veces con su escudo y con su voz iracunda le advirtió: «Ya te he perdonado la vida 3 veces, Diomedes, aléjate ahora, no pretendas ser tan fuerte como los dioses, o yo mismo haré que te arrepientas». Asustado, obviamente, Diomedes regresó con sus tropas y observó cómo Apolo se llevaba a Eneas para que curaran sus heridas. Indignado por el ataque del héroe griego, Apolo llamó entonces a Ares, el dios de la guerra, y le contó cómo un mortal se atrevió a atacar y herir a la hermosa Afrodita. Ares, al escuchar todo, bajó al campo de batalla tomando la forma de un guerrero troyano y otorgó fuerza a todos los hijos de Príamo. Ares y Héctor se abalanzaban contra las tropas de Agamenón y sus aliados, causándoles muchas bajas, ya que pocos podían resistir al príncipe de Troya y mucho menos a un dios de la guerra a su lado. El mismo Diomedes tuvo que alejarse del combate porque la herida que Pándaro le había hecho en el hombro había comenzado a sangrar de nuevo. Atenea, que estaba decidida a evitar la derrota de los griegos, entró al campo de batalla y junto con los guerreros de la zona se enfocó en resistir el ataque. Al mismo tiempo le dijo a Diomedes que luchara con ella para resistir a Ares. Diomedes, al escuchar esto, corrió en búsqueda de la diosa para enfrentarse juntos contra el príncipe troyano. Ares le vio desde lejos y le lanzó su lanza, pero Atenea la desvió, protegiendo al griego. Diomedes entonces lanzó la suya y gracias a Atenea la lanza se incrustó en el vientre del dios y lo obligó a regresar herido al Olimpo. Muchos troyanos fueron derrotados y masacrados por las tropas de Agamenón. Incapaces de resistir su ataque, los troyanos retrocedieron hasta las murallas de la ciudad y se prepararon allí para resistir y presentar su última batalla. Heleno, el adivino hijo de Príamo, llamó entonces a su hermano Héctor y le instruyó que volviera a la ciudad para hacer que su madre fuera al templo de Atenea y ofreciera grandes sacrificios si alejaba a Diomedes de sus tropas. Héctor siguió el consejo de su hermano y se dirigió a la ciudad. Al llegar al palacio de Príamo, le encomendó a su madre tal tarea. Después se dirigió a la mansión de París y lo encontró yaciendo con su esposa como si nada estuviese pasando. Iracundo, él le dijo: «Hermano, eres un cobarde. Afuera de las murallas muchos troyanos están muriendo y siguen muriendo defendiendo la ciudad. Y tú, el causante de esta guerra, permaneces oculto entre las piernas de tu esposa». A esto, Helena le respondió a Héctor diciéndole que todo esto era culpa de ella y que ella nunca debió escapar de Grecia. Héctor agradeció por la sensatez de las palabras de la esposa de París y se marchó en búsqueda de su esposa, Andrómaca, porque quería verla antes de volver a la batalla por si esta fuese la última vez. Después de buscarla en su mansión, la encontró cerca de las puertas de la ciudad, con su hijo en brazos. El guerrero sonrió al verlos y escuchó a Andrómaca sollozar mientras le reclamaba diciendo que su valor lo llevaría a la muerte, preguntándole entonces qué pasaría con ella y su bebé si él perecía. Héctor le respondió que él también sufría por ellos, pero que no podía quedarse tras las murallas mientras los griegos estaban en sus puertas y que debía volver, ya que todos debían saber que él era el mejor de los troyanos y caería si debía caer como tal. Héctor quiso abrazar a su hijo, pero este, al verlo con su armadura, se encogió en los brazos de su madre. Ambos padres se rieron y por un instante la guerra parecía estar lejos de ellos. Héctor se quitó su casco y abrazó a su hijo, pidiéndole a Zeus que le dejara crecer y convertirse en un guerrero poderoso que defendería la ciudad algún día. Le entregó entonces el niño a su esposa, que lo veía llorando ya que sentía que no volvería a verle. En ese momento apareció París armado de nuevo y salieron los dos juntos de Troya. Muchos griegos cayeron moribundos frente al ataque de los príncipes de Troya, obligando a Agamenón a retroceder con todas sus tropas. Atenea, que veía desde el Olimpo que los troyanos salían victoriosos, quiso bajar y ayudar,
pero Apolo la detuvo y le dijo: no ayudes más a los mortales, porque aún no es tiempo de que caiga la ciudad. Inspiremos mejor a Héctor para que rete a los griegos y hagamos que acaben por hoy la lucha y el sufrimiento. Los dos se pusieron de acuerdo y se comunicaron con Heleno, el adivino, para que le dijera a su hermano que debía enfrentarse a los griegos. Así, por segunda vez lo hizo este, avanzando entre los dos ejércitos gritando: los dioses han roto la tregua entre nosotros, pero yo, que soy el más valiente de todos los troyanos, prometo que combatiré con cualquiera de ustedes si juramos los dos respetar el cadáver de aquel que sea derrotado. Muchos griegos sintieron miedo al ver a Héctor tan decidido y ninguno se atrevió a aceptar su reto. Menelao, indignado, criticó la cobardía de su pueblo y se ofreció él mismo. Ese hubiera sido el final de Menelao, créanme, pero otros héroes se inspiraron y decidieron tomar el lugar del rey. Los griegos eligieron a Áyax, el más fuerte de todos. Mientras los dos héroes se preparaban y acercaban dispuestos a combatir, Andrómaca subió a las murallas de la ciudad y al ver luchando a su esposo rogó a los dioses que le protegieran. Héctor arrojó su lanza y ésta se clavó en el enorme escudo de Áyax, a punto de herirlo. La lanza de Áyax también golpeó el escudo del héroe troyano, haciendo un gran estruendo. Ambos sacaron su espada y se atacaron con furia. Áyax hirió a Héctor y este cayó al suelo por la fuerza del golpe en su escudo. Apolo le ayudó a ponerse de pie y arremetió contra el griego golpeándole en el brazo. En ese momento los heraldos interrumpieron el combate porque ambos guerreros estaban igualados en fuerza y la luz del sol estaba llegando a su fin. Héctor paró diciendo: Áyax ha demostrado que en verdad es un gran guerrero, detengamos el combate y luego intercambiaremos regalos, como es la costumbre, pues aunque hemos luchado el uno contra el otro, aún podemos despedirnos como amigos. Áyax estuvo de acuerdo y los dos se dieron la mano. Héctor le regaló una espada y Áyax le dio un ceñidor. Ese día todos los espectadores estuvieron de acuerdo en que ambos eran grandes guerreros, inmensamente valientes, pero no todos estaban conformes con el resultado. Desde lo alto del Olimpo, Zeus se encontraba más que iracundo por cómo los dioses habían tomado partido, y no solo eso, sino que algunos incluso salieron heridos. Mortales hiriendo a dioses era algo que Zeus jamás iba a perdonar, pero eso es una historia para otro día. Inconforme con cómo los dioses habían intervenido y con todo el poder del universo en sus manos, Zeus se dispuso a idear la forma de retomar la guerra. La ofensa de parte de los griegos hacia el hijo de Tetis, Aquiles, el más grande de los guerreros helenos, no podía pasar desapercibida entre los ojos del padre de los dioses, así que una vez más sería Zeus quien manipulara la historia a su favor. Yo soy Rafael Peraza y esto es Troya, la voluntad de Zeus. El día después que los dioses tomaron parte de la batalla de Troya, Zeus los convocó a una gran reunión, ya que había estado pensando en la forma de favorecer a los troyanos para darle gusto a Aquiles y hacer que recuperara su honor. Con esto en mente, le comunicó a todos los dioses que había tomado la decisión de que ninguno de ellos podría participar más en la guerra que libraban los mortales, y cualquiera que osara desobedecerle sería castigado con toda su furia. Ninguno de los dioses se atrevió a responderle y muchos se lamentaron porque sabían que Zeus pensaba darle la victoria a los troyanos. En la tierra los guerreros se encontraban una vez más en el campo de batalla y se arrojaron unos contra otros dispuestos a matarse por cualquier cosa. Al frente de los troyanos iba de nuevo Héctor en su carro y a medida que avanzaba Zeus hacía sonar terribles truenos que retumbaban en todo el campo de batalla. Solo Néstor, Antíloco y Diomedes se atrevieron a combatir con el príncipe troyano. Néstor condujo su carro contra él y Diomedes le arrojó su lanza, matando a su conductor, pero Héctor tomó las riendas él mismo y siguió adelante. En ese momento Zeus lanzó sus rayos frente al carro de los héroes griegos para evitar que se atrevieran a enfrentarse con él. Néstor quiso retroceder, reconociendo que Zeus quería darle la victoria al hijo de Príamo. Diomedes, por su otra parte, no sabía qué hacer, era muy valiente y no quería huir, pero obviamente temía a Zeus. Después de atestiguar los combates de Héctor, decidió retirarse por miedo al dios olímpico. Héctor, al ver esto, se burló de Diomedes, gritando por su cobardía. Hera y Atenea, que veían el combate desde lo alto del Olimpo, quisieron ir en ayuda de los griegos, pero Zeus las vio cuando bajaban a la tierra y envió a Iris, la diosa mensajera de los dioses, para que les detuviera. ¿A dónde van las diosas del Olimpo?, les preguntó esta.
¿Piensan que pueden desobedecer a Zeus, que es el dios más poderoso de todos? Regresen ahora a sus palacios, porque Zeus no desea que ningún dios intervenga hoy en la guerra de los mortales. Las diosas, asustadas por la cólera de Zeus, volvieron al Olimpo, dejando a Héctor arrasar con las fuerzas griegas. Cuando terminó la batalla, los griegos construyeron un muro y un foso para proteger sus barcos, temerosos porque los troyanos acampaban muy cerca de ellos. Esa noche, Agamenón no podía dormir del miedo que le causaba el pensamiento de los troyanos destruyendo sus barcos, impidiéndoles regresar a Grecia. Por el desvelo del rey griego, este llamó a todos sus héroes y les dijo que no habían más formas de resistir a los troyanos. Iracundo, Odiseo intervino reprochando la cobardía del rey. Néstor, molesto, aconsejó al rey pedir ayuda del valiente Aquiles. Pídele perdón por la ofensa que le infligiste y dale tesoros en compensación para que vuelva con nosotros al combate y nos salve de la furia de Héctor, le dijo, apoyado por Áyax y Odiseo. Agamenón encontró que los héroes tenían toda la razón y pidió a Áyax y a Odiseo que fueran a sus aposentos para pedir el auxilio del gran Aquiles, ya que ambos eran sus amigos. Pero Aquiles no había olvidado las ofensas de Agamenón y estaba pensando en volver a su casa, dejando a Troya detrás, porque él sentía que allí no encontraría más gloria. No quiero volver a la batalla, dijo Aquiles, porque los griegos no reconocen mi valor ni mis hazañas, y me quitaron el premio que yo me había ganado. No me importa Agamenón ni sus nuevos tesoros, mucho menos el drama de Menelao tras una mujer que no le quiere ni respeta. Todo esto es culpa de ambos por haber insultado mi honor, finalizó el héroe griego, pidiéndole a Áyax y a Odiseo que se marchasen. Ese día, los reyes en Grecia lamentaron profundamente haberle quitado a Briselda. Toda la noche los griegos estuvieron vigilando el muro que habían construido. A lo lejos veían fogatas de los guerreros troyanos que esperaban el amanecer para quemar sus barcos y acabar con ellos. Cuando salió el sol, Agamenón reunió a los héroes y preparó a todos sus guerreros para que defendieran el muro y rechazaran a los troyanos, ya que si esos barcos eran quemados ya no habría forma de regresar y la guerra estaría perdida. Dicho esto, los héroes y los reyes se lanzaron a la primera fila, causando muchas bajas a los troyanos, forzándolos a retroceder. Zeus envió a Iris a la tierra una vez más para que avisara a Héctor de que retrocediera. El héroe troyano no debía enfrentar a Agamenón y cuando éste se retirara encontraría la forma de derrotar a los griegos. La diosa comunicó los deseos del dios al príncipe de Troya y este aguardó su oportunidad para avanzar. Al poco tiempo de esto, un guerrero troyano hirió fuertemente al rey Agamenón, forzándolo a volver a su tienda. Héctor aprovechó esto para dirigir su ataque a las defensas griegas. Solo Diomedes y Odiseo fueron capaces de quedarse en sus posiciones, esperando al ataque que vieron acercarse. Diomedes arrojó su lanza y esta golpeó a Héctor en el casco, haciéndole caer al suelo. Diomedes y Odiseo trataron de matarlo, pero Héctor escapó rápidamente hacia su lado del campo. Esta vez fue Diomedes quien se rió de la cobardía del otro, amenazando al príncipe de muerte. Paris, que estaba cerca de allí, oyó al héroe griego burlándose de su hermano y tomando su arco le disparó una flecha. La flecha se le clavó en el pie a Diomedes, hiriéndolo de gravedad y obligándolo a retroceder a su tienda. Paris se lamentó de no haberlo matado, ya que, después de Aquiles, este era el guerrero que más temían los troyanos. Odiseo se quedó solo, rodeado de fieros troyanos que amenazaban con matarlo. Ese hubiera sido su fin si no fuera porque Áyax, que lo vio desde lejos, corrió en su ayuda. Los dos héroes griegos se defendieron lo mejor que pudieron y retrocedieron para ocultarse detrás de su muro. Héctor organizó entonces a los troyanos para conquistar el muro y llegar hasta la costa para incendiar los barcos griegos. En ese momento, sin embargo, Zeus envió a los troyanos un terrible presagio. Un águila que llevaba una serpiente entre sus garras apareció en el cielo. La serpiente, que aún estaba viva, atacó al águila, haciendo que ésta la soltara y cayó enfrente de Héctor. Uno de los troyanos, llamado Polídamas, que siempre anunciaba presagios funestos, advirtió a Héctor que quizás era mejor alejarse del muro y de los barcos de los griegos, pero Héctor se negó a escuchar, instruyendo a los troyanos a arremeter contra el muro y quemar sus barcos. Zeus inspiró entonces a su hijo Sarpedón de Troya, que marchó antes que ninguno en contra de los griegos, llevando una lanza en cada mano y matando sin piedad a los guerreros que se cruzaban en su camino. Sarpedón llegó hasta el muro y subió por él, destruyendo la cerca que protegía a los griegos. Desde lo alto del muro, Áyax y Teucro trataban con gran esfuerzo de evitar a los troyanos.
Teucro, que tenía fama de ser el mejor de los arqueros, lanzaba sus flechas en contra de los troyanos matando a muchos de ellos, mientras que Áyax le protegía con su escudo y usaba su enorme fuerza para rechazar a los que llegaban cerca de ellos. Cuando vieron que Sarpedón escalaba el muro y derrotaba a sus guardianes, Áyax y su hermano se dirigieron en su contra. Teucro le disparó con su arco y estuvo a punto de herirle, pero Zeus salvó a su hijo de la muerte y lo alejó del peligro. Áyax le arrojó entonces su lanza, golpeándolo con fuerza en el escudo y haciéndolo retroceder de nuevo. Los griegos y los troyanos combatieron alrededor del muro mucho tiempo sin victoria alguna y sin ceder un solo centímetro de territorio, pero Zeus estaba decidido a que Héctor obtuviera la gran gloria ese día. Guiando a sus hombres, Héctor tomó entonces una enorme roca que había allí cerca y la arrojó con fuerza contra las puertas del muro, rompiéndolo en 1000 pedazos. Avanzó entonces mientras los griegos huían tratando de salvarse. Al ver a los troyanos atravesando el muro, Zeus, convencido de la victoria de estos y de su mandamiento divino a los demás dioses, decidió retirarse del campo de batalla y se fue a visitar a la tierra de los tracios. Poseidón, que estaba en contra de los troyanos por su falta de pago a las murallas que él mismo construyó varios años atrás, aprovechó el descuido de Zeus y se acercó a la batalla con la intención de ayudar en secreto a los griegos y evitar que fueran derrotados. Tomó la forma de un guerrero y se acercó a Áyax, convenciéndolo así de arremeter contra los troyanos una vez más. Este, haciendo caso, se lanzó de nuevo al ataque junto con Teucro. Los hermanos se las arreglaron para dejar moribundos a incontables troyanos. En vista de esto, los príncipes de Troya tuvieron que reunirse para detenerlos. Deífobo y Heleno se lanzaron en su contra, pero Poseidón les acompañaba e hizo que ambos fueran heridos y tuvieran que retirarse del campo de batalla. Los troyanos entonces comenzaron a huir hacia el muro que tanto les había costado atravesar, pero Héctor los retuvo, asegurando que Zeus les había prometido la victoria. Héctor tomó entonces la delantera y condujo a los troyanos contra los griegos, buscando entre ellos a Áyax para acabar con él de una vez por todas. Una vez más sus enemigos se acobardaron al ver a Héctor de nuevo dirigiendo a los soldados y comenzaron a retroceder hacia los barcos. Esta vez Néstor, Antíloco y Agamenón trataban de alejarse del combate cubriéndose con sus escudos, cuando Poseidón tomó la forma de un viejo guerrero y los inspiró a los tres para que resistieran un poco más. Los héroes tomaron entonces sus lanzas e instruyeron a sus soldados para que no dejasen los barcos descubiertos. Hera, que estaba a favor de los griegos, vio desde lo alto del Olimpo a Poseidón y quiso protegerlo de la mirada de Zeus, así que ingenió un plan para engañar a su esposo y seducirlo. Antes que nada, Hera partió en búsqueda de Afrodita y le pidió que le prestara el amor y el deseo que había usado para seducir a Helena y hacer que se fugaran con Paris. Engañó a Afrodita diciéndole que los dioses del océano necesitaban ayuda en sus lechos maritales, ya que estaban profundamente distanciados. Afrodita, que era hermosa pero no muy inteligente siendo honestos, le prestó sus dones a la esposa de Zeus. Hera se alejó lo más rápido que pudo en búsqueda del dios Morfeo, señor del sueño, para pedir también su ayuda. A este sí le comentó sus intenciones, le explicó que necesitaba dormir a su esposo Zeus, pero el dios no quiso ayudarle ya que temía más que nada la fuerza del padre de los dioses. Fue entonces que para lograr convencerlo, Hera le prometió la mano de Pasitea, la diosa de la alucinación divina. Y sí, estos griegos tenían dioses para todos, mis amigos, de quien el dios estaba perdidamente enamorado hace tiempo. Hera viajó entonces a la tierra de los tracios y allí encontró a Zeus. Con ayuda de los dones de Afrodita los sedujo y ambos yacieron juntos sin que nadie los viera, porque Zeus puso una nube de oro alrededor de ambos. Cuando Zeus ya estaba satisfecho, Hera llamó a Hipnos, que sumió a su divino esposo en un profundo sueño, evitando que viera cómo Poseidón destruía a los troyanos. Libre para ayudar a los griegos, Poseidón se acercó de nuevo a Áyax y le dio vigor para que luchara contra Héctor, que atacaba con gran fuerza y poder. Al ver que Áyax se acercaba, Héctor le arrojó una enorme roca que lo golpeó en el pecho e hizo que cayera al suelo perdiendo sentido. Ese habría sido el fin de Héctor si no fuera porque Eneas y Sarpedón corrieron en su ayuda y lo sacaron del campo de batalla. Los griegos lanzaron gritos de júbilo al ver herido a Héctor y se lanzaron con mucha más furia al ataque, haciendo que los troyanos retrocedieran de nuevo más allá del muro. Poseidón iba entre los héroes griegos inspirándolos a luchar mientras que Zeus dormía en la tierra de los tracios, sin darse cuenta del engaño de su esposa y de la traición de su propio hermano. Pero el resto de esta historia tal vez es para otro día.
Temblaron cielo y tierra, el viento rugía haciendo eco a los gritos de la batalla. Un escudo de oro con un hermoso paisaje de Grecia pintado en él, tallado por el mismo dios herrero Hefesto, el hombre más grande de los griegos, se alista, con lágrimas por su amor perdido y sed de sangre que no se habían visto jamás. Aquiles se prepara para poner fin a la guerra mientras los troyanos tiemblan. Ellos lo saben, Héctor lo sabe. Yo soy Rafael Peraza y esto es Troya. Aquiles vuelve a la batalla. Cientos de troyanos murieron y miles fueron heridos bajo las lanzas de los griegos gracias a la ayuda de Poseidón. Uno de los heridos, cuya ausencia más se sintió, fue el príncipe Héctor. Habiendo perdido el enfrentamiento contra Áyax, nada pudo hacer, mientras Eneas y Sarpedón trataban de resistir el ímpetu griego mientras las tropas volvían a Troya. Tales fueron los lamentos que estos llegaron a los oídos del durmiente Zeus, despertando al dios en el lecho que yació con su esposa, pero sin esta misma. Al ver lo ocurrido, Zeus entendió el engaño de su esposa y corrió en su búsqueda. Al encontrarla, la sometió bajo cruel castigo, atando sus manos al techo del Olimpo y sus pies a miles de rocas, dejándola colgada con el peso de las piedras, estirando su cuerpo. Después mandó a Iris para que ordenara a Poseidón dejar el campo de batalla de inmediato. El dios marino no quería obedecerle y abogó por el derecho de hermandad, diciendo que Zeus no era superior a él. Sin embargo, Iris le recordó quién era el primogénito y por ende tenía más poder. En vista de esto, el dios enfurecido abandonó el campo de batalla y regresó al Olimpo. Zeus, por otra parte, estaba muy ocupado arreglando el desastre del campo de batalla. Mandó a llamar a Apolo para que buscara a Héctor y curara sus heridas. Al encontrarlo, le insistió al troyano que debía volver al campo, porque así lo había querido Zeus. Héctor tomó sus armas y, guiado por Apolo, entró de nuevo a la lucha. Todo troyano que le veía exaltaba su nombre, recuperando así los ánimos y rebelándose ante la opresión que las fuerzas griegas habían tenido sobre ellos. Héctor, junto a sus guerreros, atravesaron el muro que los griegos habían construido una vez más. A su lado, Apolo agitaba la égida, el símbolo de Zeus, haciendo que los griegos retrocedieran con pavor. Héctor dio entonces la orden deseada: quemen sus barcos ahora, que nadie demore buscando tesoros en los cuerpos. Nuestra misión es quemar los barcos para acorralar a nuestro enemigo. Áyax, al escuchar tal orden, llamó a su hermano Teucro y le insistió que confrontara al príncipe troyano. Teucro intentó dispararle con su arco, pero el mismo Zeus desvió la flecha de este, dándole así a entender que la victoria ese día sería para la ciudad amurallada. Lejos de la batalla, en la tienda de Aquiles, Patroclo, su mejor amigo, veía cómo los troyanos incendiaban los barcos. No había persona que Aquiles apreciara más que a su mejor amigo. Juntos habían luchado miles de batallas y compartido infinidad de noches. Patroclo, llorando, le rogó a Aquiles a unirse a la batalla, pero este, muy a su pesar por las lágrimas de su amado amigo, no pronunció palabra alguna. Patroclo entonces le pidió su armadura y propuso ir en su nombre. Aquiles accedió a darle sus armas y él mismo lo vistió con su armadura y su escudo, advirtiéndole en el proceso que no pretendiera derrotar él solo a los troyanos, porque temía que sufriera de alguna herida. Asintiendo y dándole un abrazo, Patroclo partió con sus hombres, que después de tanto tiempo de estar inactivos, estaban sedientos de sangre. Fue tan fuerte su ataque que los troyanos tuvieron que retroceder para no perder sus vidas. Héctor luchó todo lo que pudo, pero la fuerza de sus enemigos era tal que tuvieron que salir del muro de los griegos. Sarpedón, hijo del mismo Zeus, fue el único capaz de resistirlos. Bajó de su carro y se enfrentó a Patroclo, dispuesto a detenerlo. Zeus, viendo todo desde el Olimpo, exclamó: «El destino de los hombres es cruel», dijo. «El hijo que más quiero tendrá ahora que morir a manos de Patroclo». El dios hubiera querido salvarlo y llevarlo muy lejos de aquí, pero su destino no podía cambiarse. Sarpedón arrojó su lanza en contra de Patroclo, tratando de herirlo, pero solo logró rasgar su túnica. En cambio, el hombre que poseía las armas y armadura de Aquiles clavó su lanza en el pecho del hijo de Zeus, que cayó muerto a sus pies al instante. Los troyanos trataron de recuperar su cuerpo, pero los griegos lograron quitarle sus armas y lo hubieran llevado con ellos de no ser porque Zeus envió a Apolo a salvar su cadáver. El dios tomó el cuerpo de Sarpedón en sus brazos y lo llevó a casa, donde fue enterrado con todos los honores. Debilitados por la muerte de Sarpedón, los troyanos huyeron en desbandada hacia Troya. Patroclo, olvidando las recomendaciones de Aquiles, siguió corriendo tras ellos como queriendo hacerse con la victoria.
Muchos troyanos quedaron moribundos en el campo, abatidos por su lanza y por su espada. Patroclo llegó hasta las mismas puertas de Troya y trató de entrar por ellas, pero Apolo lo detuvo con su escudo. 3 veces intentó Patroclo entrar en Troya y 3 veces fue rechazado por el poder del dios. Patroclo, le dijo Apolo, no es tu destino tomar esta ciudad, así que aléjate. Es entonces que el guerrero tuvo que devolverse hacia su campamento. Apolo fue entonces donde estaba Héctor y tomando la forma de un guerrero troyano le dijo: no te alejes del combate, Héctor, y ataca al valiente Patroclo, pues Apolo quiere que lo derrotes y que su muerte te llene de gloria. Héctor se dejó convencer por el dios y avanzó en contra de su enemigo que lo esperaba. Confiado y con la lanza de Apolo, este se acercó a su enemigo por la espalda y le quitó su escudo y su lanza y lo dejó indefenso. Al verlo desarmado, un guerrero troyano arrojó su lanza contra él y lo hirió en la espalda. Patroclo quiso retroceder al verse herido, pero Héctor lo siguió cuando trataba de alejarse y clavándole su lanza en el costado le dio muerte. Los dioses te han dado hoy su ayuda, le dijo Patroclo a Héctor con su último aliento, pero muy pronto tú morirás también a manos de Aquiles. Sin poner atención a sus palabras, Héctor tomó las armas que Aquiles le había prestado a su amigo y se puso su armadura, pero no pudo quedarse con el cadáver de Patroclo porque Menelao corrió a defenderlo y mató con su lanza a todos los troyanos que quisieron alcanzarlo. Una gran matanza se dio entonces alrededor del cuerpo de Patroclo. Los troyanos, animados por su muerte y dirigidos por Héctor y Eneas, se lanzaron furiosos contra los griegos que antes los habían hecho correr hasta las puertas de Troya. Pero los griegos no permitirían que se apoderaran del cadáver de Patroclo, amigo de Aquiles, y logran arrastrarlo hacia sus barcos. Áyax y Menelao cubrieron el cuerpo con sus escudos para defenderlo y lograron finalmente llevárselo consigo. Cuando el sol comenzaba a ocultarse y la batalla llegaba a su fin, Aquiles se enteró de la muerte de su amigo, corrió en búsqueda de su cadáver y abrazándose a él rompió en llanto. Todos los griegos se reunieron a su lado y lloraron también por la muerte de Patroclo. Amigo mío, gemía Aquiles, no hace mucho tiempo estabas en mi tienda y hablabas conmigo y te reías, y ahora yaces aquí muerto. Ninguna desgracia podría sufrir yo que sea mayor a esta. Agamenón se acercó entonces a Aquiles y pidiéndole perdón le rogó que volviera a la batalla. Ofreció también devolverle a Briseida y darle grandes recompensas y tesoros si volvía a luchar con ellos. Llorando, Aquiles le respondió que mucho tiempo había estado enfurecido y que por su causa muchos muertos habían quedado yaciendo en los campos de batalla. Pensaba entonces ya era hora de volver a combatir. Aunque su muerte estuviera cerca, pronto mataría a Héctor, el asesino de Patroclo. Así cumplió Zeus la promesa que le había hecho a Tetis, la madre de Aquiles. Los griegos estaban dispuestos a devolverle su recompensa y su gloria, pero ahora que su amigo estaba muerto, lo único que le importaba era la venganza. A la mañana siguiente, después de haber llorado toda la noche, Aquiles se dispuso al combate. Tetis, su madre, bajó del monte Olimpo con una nueva armadura para su hijo, porque la suya había sido tomada por Héctor tras la muerte de Patroclo. La ninfa sabía todo lo que había pasado y corrió donde Hefesto, el hijo de Hera y dios herrero, para pedirle que hiciera una nueva para dársela a Aquiles. Al verle, todos los troyanos se estremecieron. Y en el mismo Olimpo sabían que para los troyanos no sería posible contener a la furia de Aquiles. Debido a esto, Zeus decidió darle a los demás dioses el permiso de interferencia. Eso significaba que cada dios podía elegir su bando y favorecer conforme le pareciera, tal cual como habían hecho antes. Gracias a este permiso, Hera, Atenea, Poseidón y Hefesto bajaron a ayudar a los griegos, mientras que Ares, Artemisa, Apolo y Janto les dieron fuerza a los troyanos. Tal fue la matanza aquel día que los cadáveres apilados duplicaban la barrera de protección de los griegos. Aquiles, despiadado, destruía a todo aquel que se atravesara en su venganza. Con gritos llamaba a Héctor. Sin embargo, el primer troyano que se plantó frente al héroe fue Eneas, a quien Apolo le inspiró para combatir. Al verlo marchar hacia él, Aquiles se bufó y le advirtió que se alejara antes que éste decidiera matarlo. Lejos de hacerle caso, Eneas respondió con su lanza, que se incrustó en el escudo del guerrero. Aquiles atacó después y estuvo muy cerca de quitarle la vida, pero Eneas logró empuñar su espada y arremetió contra Aquiles.
Poseidón, que estaba del lado de los griegos, sentía gran aprecio hacia Eneas, quien estaba destinado a gobernar a su pueblo y siempre había sido piadoso con todos los dioses. Cubrió entonces los ojos del héroe griego y alejó a este, advirtiéndole que no pretendiera tomar la vida de Aquiles, ya que ese no era su destino y su fuerza no era comparable a la del guerrero. Sin embargo, debía atacar a todos los demás griegos, puesto que ninguno de los otros podría hacerle daño. Eneas siguió el consejo del dios. Entre tanto, Aquiles y Héctor, cada uno en su bando, animaba a sus soldados para que pelearan con más fuerza. En eso, Aquiles logró tomar la vida de Polidoro, uno de los hermanos menores de Héctor, y este corrió a su encuentro. Decidió tomar venganza lanzando su lanza contra este. Pero Atenea lo estaba protegiendo, así que hizo que la lanza aterrizara muy lejos del cuerpo del griego. Aquiles se abalanzó contra Héctor, quien lo hubiese asesinado ahí mismo si no fuese porque Apolo lo envolvió en una nube y lo alejó de allí. Aquiles, que persiguió a Héctor, mató a cientos en las aguas del río Janto. El dios, al ver sus aguas teñidas de rojo, le advirtió al griego que matara a los troyanos en la costa sin teñir sus aguas. Aquiles hizo caso omiso, por lo que el dios enfurecido arrastró al héroe con su cauce. Intentando escapar del dios, Aquiles corrió por la llanura, pero esa deidad no estaba dispuesta a dejarlo huir, así que le persiguió con todas sus aguas. Hera escuchó los ruegos desesperados del griego y mandó a su hijo Hefesto en su ayuda. El dios de la fragua entonces prendió un enorme fuego que consumió las orillas del río. El dios Janto, adolorido y humillado, prometió no corretear a ningún soldado y no ayudar a ningún troyano. En ese momento, los demás dioses bajaron también a la llanura y comenzaron a pelear entre ellos. Olvidándose de los mortales, Ares, el dios de la guerra, atacó a Atenea, queriendo vengarse de las heridas que Diomedes le había hecho con su ayuda. Pero Atenea contuvo al dios con su escudo y lanzándole una piedra en la espalda quebró sus fuerzas. Así queda demostrado quién de los dos es más fuerte, Ares. No lo olvides, le dijo la diosa, y se marchó victoriosa. Poseidón quiso pelear con Apolo y surgiendo de las aguas se acercó a él. Pero Apolo, lejos de ser tonto, rechazó sus intentos diciendo que al final de cuentas este conflicto era asunto de los mortales y no pensaba derramar sangre de ningún dios por tan mundana causa, retirándose así al Olimpo. Artemisa, la diosa de la caza, vio que Apolo se alejaba y quiso ayudar ella a los troyanos. Esta tomó su arco y disparó contra Hera, sin acertarle a la reina de los dioses, quien furiosa le quitó el arco y rompiéndolo en pedazos la golpeó con él hasta que Artemisa huyó asustada. Desde lo alto del Olimpo, Zeus contemplaba complacido cómo los dioses luchaban entre ellos frente a las puertas de Troya, causando gran temor en los mortales que los veían asombrados y salían huyendo de regreso a la ciudad. Muerte tras muerte, la conquista de Troya cobraba a grandes héroes de bando y bando. Nunca más se volvería a ver tan grandes héroes y dioses reunidos en el campo de batalla. El honor, la gloria eran el premio. Quien pereciera sería recordado por siempre en cánticos y leyendas. Por esto es que vivían estos soldados. La única razón de su existencia estaba al palpe de sus dedos y el final de la travesía estaba mucho más cerca de lo que parecía. Yo soy Rafael Peraza y esto es La caída de Troya, cómo cayó la ciudad, final. Mientras los dioses luchaban, Aquiles acorraló a los troyanos hasta las murallas, donde trataban de refugiarse. Debido a la gran matanza, el dios Apolo decidió engañar a Aquiles para darle tiempo a los troyanos de escapar, así que tomó la forma de un guerrero y retándolo a un combate, lo llevó lejos de la ciudad. Cuando todos estuvieron a salvo, el rey Príamo dio la orden de que cerraran las puertas de esta. Solo un troyano permaneció afuera, el príncipe Héctor, primogénito y siguiente al trono. Armado con su lanza y escudo, había decidido que era hora de enfrentarse con Aquiles. Habiendo todos entrado a la ciudad, Apolo se le reveló al guerrero griego y burlándose de él le preguntó: ¿por qué persigues a los dioses y no a los troyanos? Aquiles se dio cuenta entonces de que era un engaño y corrió a las murallas para encontrarse con Héctor, esperándolo mientras toda Troya contemplaba el encuentro desde las alturas. Hécuba y Príamo, los padres de Héctor, le rogaban que se metiera a los muros, ya que si él caía, la ciudad lo haría también.
pero este, dispuesto a acabar con la matanza que ya cumplía casi una década, seguía firme, haciendo caso omiso a los ruegos de su madre y esposa. Aquiles se acercó a Héctor blandiendo su lanza. Las armas que Festo le habían hecho relucían con el sol de la tarde, y el príncipe troyano, al ver esto, supo que su muerte estaba cerca, y queriendo huir retrocedió unos cuantos pasos. Desde el Olimpo, Zeus se lamentaba al ver a Héctor con miedo, pues siempre había sido un hombre piadoso, y por ello era su troyano más querido. Apolo, por su parte, sí quiso acudir en su ayuda y le dio fuerzas para que corriera alrededor de la ciudad, mientras los soldados griegos esperaban a la distancia que Aquiles le alcanzara y acabara con su vida. Zeus tomó entonces la balanza del destino y puso en ella las suertes del príncipe y el guerrero. El plato que tenía la suerte del troyano se hundió más que la de Aquiles, y los dioses supieron que el momento de Héctor había llegado. Apolo lo abandonó finalmente, y Atenea, tomando la forma de su hermano Déifobo, le dijo que pelearan juntos. Héctor se sintió más valiente al ver a su hermano y avanzó contra Aquiles, sin darse cuenta del engaño de los dioses. Antes de iniciar el duelo, Héctor le pidió a Aquiles que fuera cual fuera el resultado, se respetara el cadáver del perdedor, pero Aquiles, cegado por el dolor de la pérdida de su tan amado Patroclo, se burló de Héctor, diciéndole que no tenía más que venganza para él y su cuerpo. Así fue como Aquiles comenzó el ataque, con su lanza volando hacia el troyano, quien la esquivó fácilmente, pero Atenea, siendo la única diosa en el campo de batalla, le devolvió la lanza a Aquiles, pues no quería que estuviera desarmado. Héctor arrojó su lanza también, la cual se clavó en el escudo de oro olímpico. Héctor quiso entonces pedirle a su hermano otra lanza, pero Déifobo había desaparecido, ya que recuerden, este no era Déifobo, y Héctor se dio cuenta, una vez más, del engaño de la diosa. Aquiles entonces arremetió contra el príncipe y le perforó la garganta con su lanza, causando una herida de muerte. Héctor suplicó con su último aliento que devolviera su cuerpo a su patria para que pudieran llorarle, pero Aquiles no quiso escuchar. A esto, Héctor le profetizó que Paris vengaría su muerte, exhalando su último suspiro. Aquiles tomó el cadáver del hijo de Príamo y atándolo a su carruaje lo arrastró alrededor de las murallas, cubriendo de polvo al que había sido el más grande de los troyanos. Hécuba y Andrómaca sacaban terribles alaridos de dolor, mientras Príamo rasgaba sus vestiduras, víctimas de la desesperación de un padre sin poder. Ese día no solo Troya, sino que el mismo Olimpo sintieron profunda tristeza por la pérdida de uno de los héroes más grandes de la historia. Aquiles dio vueltas a los muros de Troya con su carruaje hasta que anocheció. Al volver al campamento de los griegos con el cuerpo del una vez príncipe, se dirigió a donde yacía Patroclo. Llorándolo, le deseó descanso eterno, ya que su venganza había sido completada. Esa noche Aquiles soñó que Patroclo entraba como un fantasma a su tienda y le pedía, tomando su mano, que quemaran su cuerpo al día siguiente, guardaran sus cenizas y que cuando él muriera también lo enterraran en la misma urna. Así podrían estar juntos para siempre. Aquiles se despertó llorando y llamó a sus amigos para que prepararan los funerales de Patroclo. El guerrero siguió llorando su pérdida durante muchos días. Cada mañana se levantaba y con el cadáver de Héctor atado a la parte trasera de su carruaje, de nuevo daba vueltas a las murallas de Troya, tratando de deshonrarlo y de meter aún más miedo en sus enemigos, pero los dioses no permitirían que el polvo, la fricción y la velocidad dañaran ni siquiera un pelo del cuerpo del difunto. Apolo mismo bajó del monte Olimpo y cubrió sus restos con néctar y ambrosía, los alimentos de los dioses, evitando así que se corrompieran. El mismo Zeus, conmovido por la muerte del príncipe troyano, quiso que su padre recuperara su cuerpo y le rindieran los honores que eran necesarios y merecidos. Así que el padre del Olimpo envió a Tetis a hablar con su hijo para que éste liberara los restos de su enemigo, y también envió a Iris con Príamo ordenándole que fuera hasta el campamento griego con un rescate de oro para recuperar a su hijo. Al llegar a la tienda de Aquiles, el rey troyano se acercó a él y se arrojó a sus pies, abrazando sus rodillas, rogando clemencia. Príamo le pidió al guerrero legendario devolver el cuerpo de su hijo.
Aquiles lo oyó y sintió gran tristeza al pensar en su propio padre, a quien no volvería a ver puesto que su destino era morir en Troya. Le devolvió el cuerpo y le levantó para hacer los sacrificios del pacto. Después del rescate, hubo una tregua de 12 días para honrar a los héroes caídos, en especial al más valiente de los troyanos. Al caer Héctor, los griegos pensaron que sería muy sencillo conquistar Troya, pero estaban muy equivocados. Príamo sabía que necesitaba ayuda para defender la ciudad, así que envió un mensajero a la corte de su hermano, el rey de Asiria, en búsqueda de ayuda. El rey aceptó las plegarias y mandó a su hijo Memnón con 2000 soldados etíopes y 200 carros de combate para ayudar a los troyanos. Por el contrario, Agamenón y sus aliados sabían que Memnón era un gran guerrero y ellos no tenían muchos recursos disponibles después de la quema de varios de sus barcos. Una vez el campo de batalla se llenó de nuevo con la furia de los troyanos y sus aliados, se volvió a sentir por toda la costa el poder de estos. Néstor, el más viejo de los griegos, y sus hombres intentaban contenerlos, pero el príncipe Paris tomó su arco y eliminó a todos sus soldados, dejándolo a merced de los troyanos. Habría muerto allí este señor si no fuera por Antíloco. Memnón tomó la vida de Antíloco como intercambio por la de Néstor, su padre. Los etíopes siguieron adelante y, aunque Aquiles y los demás héroes trataban de contenerlos, los troyanos llegaron a los barcos griegos y quemaron a aquellos que quedaban, justo antes de acabar el día. Esa noche, y muy desesperados, los griegos planearon enfrentar a uno de sus grandes guerreros contra Memnón, para así evitar su destrucción. Quisieron elegir a Aquiles, pero este estaba ausente, llorando en la tumba de Patroclo. Así que eligieron a Áyax. Al día siguiente, este mismo ya se estaba preparando, cuando de repente Aquiles, que se había enterado del plan por su madre Tetis, le rogó que le dejase pelear en su lugar. Áyax accedió a sus ruegos, sin saber que este estaba firmando la sentencia de muerte de quizás el más grande guerrero de toda la historia de Grecia. Memnón arrojó primero su lanza y esta se clavó con fuerza en el escudo de Aquiles, pero no pudo atravesarlo. Aquiles arrojó la suya y esta voló precisa, clavándose en el pecho de su enemigo, matándolo en un instante. Después Aquiles le quitó la armadura a Memnón y se la dio a Néstor para que adornara con ella la tumba de su hijo. Asustados por la muerte de su líder, los etíopes y los troyanos huyeron en desbandada buscando refugiarse de nuevo en los muros de la ciudad. Apolo entonces fue en búsqueda de Paris y le inspiró para que disparara sus flechas en dirección hacia sus enemigos. Este apuntó precisamente a Aquiles, el asesino de su hermano y amigo, y disparó el proyectil enterrando la flecha en el talón del que su madre Tetis lo había sujetado cuando lo ungió en el río Estigio. Esto quiere decir en su único lugar vulnerable. Y así llegamos al final. En todos los videos pasados de esta saga hemos visto todo tipo de pérdidas, tragedias, grandes batallas, engaños, actos de heroísmo, lujuria y muchas cosas más, pero lo que más hemos presenciado han sido muertes, miles y miles de muertes, y se podría decir que de estas caídas, la del héroe griego Aquiles ha sido la más significativa. Sin su más valiente y fuerte guerrero, cualquiera, tanto en Troya como en Grecia, habría dado la guerra como perdida para los helenos. Pero, incluso sin Aquiles, las tropas de Agamenón y Menelao aún tenían un arma secreta, un plan trazado por uno de los más inteligentes soldados que el mundo antiguo había visto, un plan que cambiaría el rumbo de la historia. Yo soy Rafael Peraza y esto es El caballo de Troya, el inevitable final, caída de Troya, parte 7. Al verlo caer moribundo, los troyanos se lanzaron sobre él, queriendo tomar su cuerpo y apoderándose de sus armas. Pero Áyax y Odiseo se enfrentaron a todos, llevando su cadáver de regreso al campamento. Muchos se lamentaron los griegos al perder al más grande de sus héroes. La misma Tetis surgió del mar y, acompañada de una corte de Nereidas, las divinidades marinas de la corte de Poseidón, lloró por el triste destino de su hijo.
mientras las 9 musas del Olimpo, diosas de las artes, la música y la poesía, cantaban sus hazañas con voces tristes. 17 días duraron llorando los griegos por la muerte de Aquiles, y al 18º día hicieron una hoguera enorme, pusieron su cuerpo en esta y mezclaron sus cenizas con las de Patroclo, tal cual como el guerrero había pedido. Finalmente lo enterraron en la costa cerca al mar. Así se cumplió el destino del más grande de todos los héroes griegos, que había nacido de una diosa para morir joven pero cubierto de gloria. Después de haber combatido frente a las murallas por casi una década, los griegos se dieron cuenta que no podrían conquistar la ciudad de Príamo, a pesar de sus esfuerzos. ¿Cómo podrían atravesar las murallas que construyó el mismísimo Poseidón? Atenea, que bien fisgona ha probado ser desde el inicio de la guerra, seguía queriendo su venganza y era lo único que le importaba. Así que decidió ayudar a los griegos una vez más. Como raro, la diosa bajó al campamento de los griegos y, acercándose al astuto Odiseo, le dijo de un plan para engañar a los troyanos y entrar a la ciudad. Debían llevarse a todos los carpinteros a la parte oeste de la costa, junto con los barcos, y con ellos construir un enorme caballo de madera, escribiendo a su lado Atenea. Un grupo de los héroes más grandes de Grecia se esconderían en su interior, mientras el resto del ejército harían creer a los troyanos que habían decidido marcharse y huir. Estando una vez dentro de la ciudad, los griegos que iban en él podrían tomar las puertas y permitir la entrada del ejército durante la noche. Todos estuvieron de acuerdo con el plan que Odiseo les dijo y al día siguiente comenzaron la construcción del caballo de Troya. Cuando estuvo terminado, Odiseo, Menelao y Diomedes se ocultaron en él con sus guerreros, listos para enfrentarse a los troyanos. El resto del ejército griego quemó su propio campamento, se subió a los barcos que les quedaban y se alejaron hacia el mar. Al ver el fuego y los barcos que se alejaban, los troyanos salieron de la ciudad por primera vez en años y se acercaron temerosos a la costa. El campamento de los griegos estaba en ruinas, por todas partes se veían restos de lo que en algún momento fueron armas y tiendas, y justo en la mitad se erguía el enorme caballo de madera. Al comprobar que los griegos habían marchado, los troyanos pensaron que la guerra había terminado, y cantaron y bailaron alrededor del caballo sin sospechar la horrible verdad. Como forma de trofeo llevaron entonces al caballo de regreso a la ciudad, dedicando culto a la diosa Atenea, quien ellos creían les había dado la victoria. Algunos troyanos, entre ellos los adivinos hijos de Príamo, eran un poco escépticos de tal hazaña. La diosa Atenea no había estado en ningún momento del lado de ellos. Es más, se había llevado a 2 de los príncipes y hermanos de Troya, Héctor y Paris. Sin embargo, Príamo decidió que el caballo era un obsequio que dejarían en el templo de la diosa Atenea. Casandra imploró a su padre que no lo hiciera, que ese caballo traería la ruina de la ciudad. Pero pues tristemente, al ser mujer, su advertencia pues no fue escuchada. Aquella noche, los habitantes de Troya se dedicaron a celebrar el fin de la guerra. Hombres y mujeres se lanzaron a las calles cantando, bailando y bebiendo en honor a los dioses. Todos bebieron y comieron hasta hartarse, mientras los héroes griegos esperaban ansiosos en silencio, ocultos dentro del caballo de madera. Cuando terminó la fiesta y los habitantes de la ciudad se quedaron dormidos, Odiseo y sus hombres tomaron las puertas, haciendo que todo el ejército griego tomara la ciudad. El manto azul oscuro de la noche cubría el asesinato de todo el pueblo troyano. Príamo y Hécuba se refugiaron con sus hijas cerca del altar de Zeus y vieron con tristeza cómo su hermosa ciudad era destruida poco a poco. Uno a uno los hijos de Príamo fueron cazados y asesinados en sus palacios. En el palacio de Déifobo estaba la hermosa Helena. El príncipe la había obligado a casarse con él después de la muerte de Paris. El troyano luchó fieramente contra los griegos, obligándolos a retroceder, pero Helena, ultrajada por Déifobo, le asesinó por la espalda. Menelao corrió entonces a abrazarla y ella lo recibió llorando, sintiéndose culpable de la destrucción que le rodeaba. Solo un troyano sobrevivió a la matanza. Eneas luchó hasta el final, pero al ver la pérdida de la ciudad, Poseidón le ordenó salir de allí, pues su destino no era morir en batalla. Eneas, muy a su pesar, hizo caso y huyó al alba, dejando a la ciudad en total destrucción, pues Troya había llegado a su fin.
Y así, mis amigos, culminamos esta larga serie sobre la historia y caída de Troya, también mejor conocida como la propia Ilíada. Un poco diferente tal vez a lo que hemos visto en televisión y en películas, pero realmente esta es la historia que está escrita y que fue narrada por tantas y tantas personas a lo largo de la historia hasta el día de hoy. Al final, pienses lo que pienses de esta historia y sobre si valió la pena o no, o si realmente uno debería ir a la guerra por el amor de una pareja, es algo que depende de la persona que lo esté leyendo. Cada quien tiene derecho a su propia opinión, pero es innegable decir que esta narración es la base para la formación de muchísimas otras historias, narraciones y hasta el ser de muchos reyes y grandes héroes que sí existieron mucho más adelante en nuestro mundo. Así que sin duda alguna tenemos que decir que esta obra es de las más valiosas en toda la historia de la humanidad. Quiero agradecer a María José Fetiva por ayudarnos muchísimo en la producción y escritura de este guión, y a todos nuestros Patreons y a ustedes, mis amigos, por siempre estar al tanto de cuando publicamos estos videos. Y así como muchos se podrán haber dado cuenta, la verdad es que últimamente los números de muchísimos canales en YouTube, incluyendo el nuestro, han estado cayendo muchísimo, lo que ha perjudicado significativamente nuestra habilidad de hacer más videos, ya que una vez más, tanto en la investigación como la escritura del guión y la producción del video ahora recaen netamente en mí, en vez de en el equipo de 4 personas que manejábamos desde inicios del año pasado, por lo que no hay mejor momento para apoyar directamente a este canal que por medio de Patreon, una plataforma donde podrán donar la cantidad de dinero que desees para ayudarnos a poder hacer más contenido y mantenernos económicamente estables. En esa también podrás hablar directamente conmigo y sugerir todo tipo de temas de una forma mucho más efectiva. Por eso mismo quiero agradecer a nuestros Patreons principales: Liana Sereno, Robert Caponi, Andrés Docón, José Posada, Fran de Cirán, Gabriela Mezquita, Edgar Jajá, Oreites, Mark y Oscar Hernández, por ayudarnos en estos momentos y ser los mejores Patreons que se pueden tener. Tú también puedes ser parte de este grupo yendo al link que aparece en la descripción. De verdad que te estaría eternamente agradecido. Aún así, también quiero agradecer a todos ustedes, Patreons o no, por siempre mantenerse fieles y seguir viendo nuestros videos semana tras semana. Un abrazo para todos. No olviden seguirnos en Instagram, @elbaúl_youtube, para más contenido. Y sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el Baúl de los Conocimientos Inútiles, y que tengan muy buen día.